Hola, buenas tardes. Hola, Fátima, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, también es un honor para mí tenerlo aquí conmigo para hacerle una breve entrevista. Muchísimas gracias. Muy bien, estoy a tus órdenes. Bueno, pues le platico brevemente. Soy estudiante de quinto semestre del Tecnológico de Monterrey. Estoy en preparatoria. Ajá. Y el objetivo de esta entrevista es analizar cómo fue el sistema del Seguro Popular. Para mí es muy importante saber, porque pues obviamente para mí fue un sistema muy importante que se implementó en México, y cuando se quitó realmente me sorprendió la decisión que tuvo el gobierno. Entonces me gustaría hacerle unas preguntas respecto al sistema. Bueno, para empezar me gustaría comenzar sabiendo cómo y cuándo nace la idea del seguro popular. Yo me he especializado en estudiar sistemas de salud. Pues estudié medicina, pero luego fui a hacer un doctorado y en mi doctorado me enfoqué mucho en hacer estudios sobre los sistemas de salud. Es una idea que había venido madurando por mucho tiempo. Cuando tuve la oportunidad de ser secretario de salud, yo ya tenía muchas de esas ideas. Yo ya había estado estudiando muchas reformas de muchos lados del mundo y había visto cuáles eran las mejores. Había habido una reforma reciente en Colombia, en donde yo había, digamos, asesorado al ministro de Salud, un personaje extraordinario que se llamaba Juan Luis Londoño. Desgraciadamente murió en un accidente aéreo. Pero antes de eso fue ministro y él había logrado una reforma muy valiosa en Colombia, pero había estudiado esa y muchas otras reformas. Entonces, cuando el presidente electo me invitó a ser parte de su equipo de transición para ayudarle con el programa de salud, yo empecé a plantear esta idea de un seguro que protegiera a la gente que no tiene seguridad social, que son la gente que trabaja por cuenta propia. Eh, Porque para tener seguro social hay que tener un trabajo con un patrón. Y entonces, en el año 2000, que es cuando esto estaba pasando, la mitad de la población de México, que eran entonces en ese entonces México tenía 100 millones de gentes, más o menos 50 millones tenían seguridad social porque tenían un trabajo con un patrón, fueran una empresa privada, eso es el IMSS, los cubría el IMSS, o fueran el gobierno, ese era el ISSSTE, ¿no? La mitad de la gente, 50 millones, no tenían trabajo con un patrón, entonces ningún seguro de salud público. Y esos, el grupo más numeroso son los campesinos, pero son también pues toda la gente que tiene una pequeña comercio, es la gente que trabaja por cuenta propia, y no nomás son gente pobre, la mayoría son gente pobre, pero también tienes médicos o ingenieros o contadores o abogados que trabajan en sus propios despachos, no tienen un seguro público de salud. Entonces, desde un principio estuvo esa idea. Entonces, la idea empezó a madurar ya en esta salud, formamos un equipo y para 2011, en donde el Congreso aprobó un cambio a la Ley General de Salud, estableciendo, la ley se llama Sistema de Protección Social en Salud, ese es el nombre oficial, pero el nombre del programa es Seguro Popular, y eso empezó en fase piloto en 2001 y ya en ley se aprueba en 2003, pero esa ley entra en vigor el 1 de enero de 2004. Entonces, oficialmente y legalmente, el sistema de protección social en salud, cuyo programa operativo es el Seguro Popular, nace. Ok, bueno, y dentro de esto, ¿usted cree que el Seguro Popular realmente atendió al déficit de atención médica
En su momento muchas personas creyeron que solamente se iba a tratar de un programa sexenal antes de que se supiera de que, o sea, mucha gente creyó que con Fox solamente iba a ser un programa sexenal y mucha gente no le vio ni siquiera ni pies ni cabeza. ¿Usted cómo diría que realmente sí atendió al déficit que se tenía en ese momento hacia el sector de salud? Bueno, es muy buen punto. Precisamente para evitar que fuera un programa sexenal fue que hicimos un cambio de ley. O sea, nosotros podemos haberlo creado como un programa, no necesitaba pasar por el Congreso, pero yo quería que no fuera un programa sexenal. Además, digo, yo estuve en el gobierno, pero yo no soy político profesional. Yo no, ni siquiera voté en la elección del 2000. Quería que ganara Fox para que hubiera democracia en México. Pero yo estaba en Ginebra, yo trabajaba en la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo entré como un miembro del gabinete sin ninguna afiliación partidista y logré que todos los partidos representados en el Congreso en ese entonces apoyaran el Seguro Popular. Y logré que todos los gobiernos de los estados de todos los partidos, que en ese entonces había 3 partidos, el PRI, el PAN y el PRD, que tenían gobernadores, y había un 4º partido que era el Verde, que tenía representación en el Congreso. Todos esos partidos apoyaron el Seguro Popular. Y entonces lo quise hacer algo que no fuera partidista. Y por eso lo pusimos en ley. Y eso hizo que el Seguro Popular sobreviviera. Estuvo 13 años en vida. El Popular existió por 18 años. Bueno, 14 años, digamos, del principio. 18 años, que fue en 3 sexenios completos, ¿no? Es un poco el gobierno actual que tiene esa mentalidad de que hay que destruir todo lo que había antes, que lo desmanteló. La otra cosa que te debo que es, como yo soy un académico y me había dedicado a estudiar sistema de salud, yo le metí a la ley la obligación de evaluar el Seguro Popular, para que cualquier número que salga tuviera un sustento científico. Entonces, el Seguro Popular es posiblemente el programa más evaluado. Se han escrito cientos, no nomás informes de evaluación, sino incluso artículos de investigación sobre el Seguro Popular. Hay como 120 artículos publicados en revistas académicas con investigación sobre los efectos del Seguro Popular. Entonces, la evidencia es abrumadora. El Seguro Popular tuvo un efecto muy benéfico. No acabó con todo el déficit, pero había 50 millones de gente sin seguro. Para el año 2015, el Seguro Popular tenía 58 millones de afiliados, porque obviamente la población iba creciendo. Y pasamos de que hubiera 50, como 48% de la población no tenía acceso a través de un seguro de salud público en el año 2000. Eso bajó a 18%. En 2018, cuando entró el gobierno actual, en 2015, se hizo una encuesta intercensal entre el censo de 2010 y el censo de 2020. En ese entonces, en México tenían alguna forma de aseguramiento público, fuera IMSS o Seguro Popular, 84% de la población. O sea, quedaba todavía 16%. Entonces no sin llevarlo a 0, pero bajamos de 50% a 15% o 16% sin acceso. Y ahora, desgraciadamente, con el desmantelamiento del Seguro Popular, el número de gente sin un esquema de aseguramiento volvió a subir. Pero el Seguro Popular sí tuvo un efecto muy grande, mejoró. Hay un estudio que demuestra, hay muchos estudios que demuestran cómo redujo el gasto catastrófico de las familias. Un objetivo era que nosotros calculamos, cuando se creó el Seguro Popular, que había más o menos entre 3,5 y 4 millones de familias que se arruinaban cada año
porque algún miembro de esta familia se enfermaba y tenían que pagar de su bolsillo los gastos de la atención médica. Imagínate, 3,5, 4 millones de familias que se arruinaban. Ese número bajó enormemente, se redujo de manera muy importante el gasto catastrófico de las familias. Y incluso hay un estudio que demuestra que gracias al Seguro Popular bajó la mortalidad infantil en México. Entonces sí tuvo un efecto muy benéfico. No resolvió todos los problemas y yo siempre dije que era una reforma de medio camino, que había que seguirlo con un siguiente paso, que era pasar del Seguro Popular al Seguro Universal de Salud y hacer un solo gran seguro en México, como tienen los países más avanzados. Pero eso, en eso estábamos cuando el gobierno decidió cancelarlo y ahora se ha perdido mucho de ese avance. Pero el Seguro Popular sí logró unos avances muy, muy importantes. No resolvió todo y tuvo problemas, pero en el balance creo que tuvo más cosas buenas que negativas. ¿Y cuáles fueron los mayores retos que usted enfrentó mientras fue secretario que estuvo en Seguro Popular? Que, bueno, o sea, usted fue secretario justo cuando apenas acaba de implementar. Entonces, ¿cuáles fueron los mayores retos que usted recuerda? Bueno, el mayor reto fue que, yo diría dos retos hubo. El primero es que, como México es una república federal, de acuerdo con la Constitución, la ejecución o implementación de los programas de salud básica es responsabilidad de los estados. Y hay diferencias muy grandes entre un estado y otro. Entonces, esa heterogeneidad entre los estados fue un gran reto. De hecho, mi observación es que cuando vemos los resultados del Seguro Popular varió mucho entre estados. En los estados donde había un buen secretario de salud, donde había un gobernador que le ponía atención a la salud y nombraba a una gente buena, competente, el Seguro Popular fue un gran éxito. Ahí estaban estados como Jalisco, y por cierto, eran de todos los partidos. Era más bien que el secretario de salud fuera alguien competente y que tuviera el apoyo del gobernador. En esos estados salió muy bien. Jalisco, un éxito en todas las evaluaciones. Tabasco, en ese entonces, cuando yo fui secretario, otro. Chiapas, o sea, no es que fueran estados ricos o pobres. Nuevo León, pero en estados, Baja California, otro. Estoy mencionando algunos que me acuerdo, pero aquellos estados con buenos secretarios y buen apoyo del gobernador, un éxito. En estados donde el gobernador no le daba mucha importancia y ponía a gente no del más alto calibre, pues no funcionaba. El liderazgo es importante. Entonces, para mí el reto principal fue esa heterogeneidad, esa diferencia entre estados. El segundo reto fue tratar de evitar que se politizara. Y creo que mientras yo fui secretario se logró. Yo, como no militaba entonces, ni milito en ningún partido, no pertenezco a ningún partido, yo me fui con los 4 partidos que entonces estaban en el Congreso, el PAN, el PRI, el PRD de entonces, que incluía lo que hoy es Morena, y el Verde. Leí sus plataformas, me reuní con todos los dirigentes de los 4 partidos para hacerles ver que este programa correspondía a los ideales, y fue por eso que logramos el apoyo de todos los partidos. Y cuando llegó el momento de firmar los acuerdos con cada gobierno, todos los gobiernos de todos los estados participaron. El último, que fue el más difícil, fue el Distrito Federal. Y eso porque el actual presidente, López Obrador, era el jefe de gobierno. Yo, de hecho, me reuní con él y se lo expliqué, y él lo veía bien, pero tenía una secretaria de salud que quiso politizarlo, y entonces para crear una postura política, eso fue un reto, pero al final acabamos convenciéndolos y hasta el Distrito Federal entró al Seguro Popular. Todos los estados se sumaron. Entonces, realmente fue un esfuerzo para que más que politizar, no se partidizara. Y sí creo que es muy importante que a futuro las políticas de salud y de educación, esos 2 campos, estén por encima de la disputa entre los partidos. En una democracia es sano que los partidos tengan competencia, pero salud y educación deben estar por encima de eso y deben ser programas que todos los partidos estén de acuerdo, y no politizarlos o partidizarlos.
Eso fue un reto, pero se logró en mi caso. Y igual y el otro gran reto fue la heterogeneidad entre los estados. Pero con la evaluación que hacíamos íbamos viendo quién estaba mejor, quién estaba peor, y ayudábamos a los que estaban menos avanzados. Ok, ¿y usted considera que entonces el Seguro Popular fue un sistema justo que mantuvo la igualdad para todos los mexicanos? Ese fue su principio básico. El principio básico fue que vivíamos en un país, antes del Seguro Popular, donde la mitad de la gente, simplemente por tener un empleo con un patrón, tenía un seguro público que le permitía cubrir los costos de su atención médica. Y la otra mitad, por trabajar por cuenta propia, no. Y eso a mí me pareció una injusticia, creo que es una injusticia inaceptable. Entonces la idea fue darle a la gente que no trabaja con un patrón, como digo, son campesinos, pequeños comerciantes, propietarios de su propio negocio, profesionistas que trabajan por cuenta propia, abogados, médicos, etc. Toda esa gente, darle los mismos derechos que tienen los que tienen un trabajo asalariado. Entonces, toda la base del Seguro Popular fue lograr la igualdad. Y la prueba es que de todos los 50, para el año 2015, el Seguro Popular era el seguro público más grande de salud. Tenía más afiliados que el Seguro Social. Claro, el Seguro Social, además de salud, cubre pensiones y otras cosas que el Seguro Popular no cubre. Pero en salud era el seguro más grande. Y la gran mayoría de sus beneficiarios eran la gente más pobre de México. O sea, esos 58 millones de gente que cubría, que era como más de la mitad de la población en México, en 2015, ahí estaba la gente más pobre de México. Entonces sí fue un programa que tuvo un gran sentido de justicia social y de igualdad. Ok, ¿y cómo respondería? Ya es la última pregunta. Sí. Me tengo que ir. Claro que sí. Usted, ya para finalizar, ¿cómo respondería ante todas las opiniones que se hicieron que el seguro ni fue popular, ni fue exactamente, ni fue seguro ni fue popular? Si eso lo decía el actual presidente. Está equivocado, los números, o sea, la forma de responderlo es con datos. Esa era un eslogan de campaña precisamente para partidizar la salud y dividir a la gente, que es lo que no hay que hacer. Pero los datos muestran que sí era seguro. Seguro quiere decir que evitaba que la gente se arruinara económicamente cuando se enferma. Eso es lo que quiere decir un seguro médico. Tú estás seguro de que si te enfermas, vas a tener forma de cubrir los costos de tu atención sin tener que vender tu casa o tu coche, sin arruinarte económicamente. Todas las evaluaciones independientes que se han hecho muestran que el Seguro Popular redujo esos gastos catastróficos, les llamamos, de manera dramática. Entonces, sí era seguro. Popular, el 85% de los afiliados pertenecían al 20% más pobre de la población, a la gente más pobre. La gran mayoría de los afiliados, más del 80%, eran la gente más pobre de México. Eso lo hace popular. Entonces la gente, los políticos dirán ni seguro ni popular, era seguro y era popular. El otro argumento que se usó en contra, o sea, simplemente esa afirmación es falsa. Los números demuestran lo contrario y hay que usar datos para fundamentar las opiniones. La otra crítica que se hizo es que había dado lugar a corrupción. Bueno, eso tampoco es cierto. El Seguro Popular logró los mayores aumentos al presupuesto de salud en la historia de México. El presupuesto de la Secretaría de Salud se multiplicó por 4 entre 2000 y 2015. Ningún otro campo del gobierno tuvo aumentos precisamente para ampliar el acceso a la gente más pobre. Ahora, antes, pues sí, no había dinero en salud y nadie se lo robaba. Le pones dinero a salud y va a haber algunos políticos corruptos, pero tú lo que tienes que hacer en ese caso es meter a la cárcel a los corruptos, no cerrar el programa. Esto, como yo les decía, es como si yo tengo una empresa y descubro que mi contador me está robando, pues lo que hago es que corro al contador y lo meto a la cárcel, pero no cierro la empresa. Entonces, usar la excusa de que como hubo casos aislados de corrupción,
pero no fue porque fue el Seguro Popular, es que si hubiera habido dinero en carreteras, pues ahí es donde los corruptos se van a robar el dinero donde hay dinero. Si si el dinero se hubiera ido a la educación, pues los corruptos se roban el dinero ahí. Eso no quiere decir que cierran las escuelas. Metes a la cárcel a los corruptos, pero no cierran los programas. Entonces eso fue otra cosa, otra excusa para hacer un movimiento político. Pero el Seguro Popular, de parte de una gente que no es política, y que soy más bien un investigador, y de parte de más de 120 estudios que han evaluado el Seguro Popular, tuvo muchas limitaciones que se podían corregir sin cerrarlo, y tuvo muchísimos beneficios que ahora ya desaparecieron. Entonces, creo que es una buena lección para ustedes que son los jóvenes, de que lo que hay que hacer es hacer un análisis crítico de las cosas que funcionan y sobre todo las que no funcionan, y arreglar las que no funcionan, pero no destruir las que sí funcionan. Y lo que el gobierno actual ha hecho es destruir las cosas que funcionan y no han arreglado las cosas que no funcionan porque sigue habiendo corrupción. Ya no hay Seguro Popular, pero sigue habiendo corrupción. Entonces, estuvo mal enfocada las baterías. Hay que cuidar lo que sí funciona, mejorarlo, pero cuidarlo, y arreglar lo que no funciona. Y aquí lo que se hizo fue exactamente lo contrario. Pero yo estoy muy satisfecho de que el Seguro Popular, todas las evaluaciones es que fue muy positivo, y muchísimos países, debido a que se ha publicado tanto sobre el Seguro Popular a nivel internacional, muchísimos países han no diría copiado, sino adaptado elementos del Seguro Popular a su propia realidad nacional. Es uno de los programas más estudiados y más adoptados en el mundo. Incluso la revista The Economist, que es la revista más importante internacional, yo diría, semanalmente publica su revista muy influyente, en un número que publicaba en 2018, creo que en abril, sobre cobertura universal de salud. Ponen 3 ejemplos en el mundo, en los países en vías de desarrollo. Uno de esos 3 ejemplos es el Seguro Popular. Y lo ponen como ejemplo para todo el mundo. Ponen otro programa en Tailandia y un programa en Ruanda. Y querían uno de África, uno de Asia y uno de América Latina. Bueno, de América Latina es el Seguro Popular. Y ese es el que destacan como el programa más exitoso. Y eso es el Economist. Entonces, eso no soy yo diciendo, que es una revista de mucho, mucho prestigio. Entonces, los datos ahí están. Ojalá en un futuro se reconstituya, no el Seguro Popular, ya no hay que, pero sí los elementos que tuvieron éxito, quizás en un programa aún más ambicioso, que yo le llamaría el Seguro Universal de Salud. Pero eso ya será para otro gobierno, porque lo actual más bien no está caminando en ese sentido. No. Pues muchísimas gracias de verdad por aceptar esta entrevista. Con mucho gusto. Fue un honor para mí realmente poder entrevistarlo a usted, que de verdad tengo una gran admiración hacia todo su trabajo. Y pues le deseo muy buen año y ojalá, ojalá nos volvamos a topar pronto en el camino. Claro que sí. ¿Qué vas a estudiar cuando termines la prepa? Medicina. Ah, muy bien. ¿En el TEC mismo? Sí. Ah, bueno, ahí me avisas cómo te va en tu carrera futura. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Mucha suerte y feliz año también y felices fiestas. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós.